Buenas tardes, doctor. En esta oportunidad voy a hablar lo que es del tema responsabilidad civil en enfermería, presentado por la alumna Camposano Villasana. Bien, responsabilidad civil en enfermería. Concepto. Es la obligación de reparar por los daños y perjuicios que causan o causamos a los pacientes. Asimismo, señala que debe responder ante el cumplimiento o incumplimiento de tal obligación. Para ello, aquí vamos a hacer un ejemplo. La enfermera tiene el deber de no dañar y cuando no cumple con ello, comete un acto ilícito, por lo tanto, será responsable del daño y deberá pagar por él. Asimismo, la responsabilidad civil tiene la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados por un hecho ilícito o por un riesgo creado. Para ello, nosotros vamos a hablar aquí sobre el Código Civil. Distingue entre daños derivados del incumplimiento de un contrato o responsabilidad contractual y los derivados de la culpa extracontractual. Dentro de la responsabilidad civil contractual, aquí presupone, por un lado, lo que es un contrato y por otro lado, un incumplimiento. En el artículo 1101 del Código Civil dice, quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurren, lo que es en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieran al tenor de aquella. La obligación debida no se cumple, ¿por qué? Por el dolo, por culpa y morosidad. Dentro de lo que es aquí en el dolo, el que está obligado a cumplir e intencionalmente no lo hace. Asimismo, por culpa, el que está obligado a cumplir quiere cumplir, pero es descuidado, poco diligente en sus acciones y eso le lleva a cumplir indebidamente. En morosidad, el que está obligado a cumplir, quiere cumplir, pero se retrasa en dicho cumplimiento. Aquí vamos a hablar también de la responsabilidad civil extracontractual. Dentro de ello, en el caso de que la relación con el paciente no se base en un contrato, sino en que haya originado en cualquier otro de los tipos de ejercicio profesional. Hablamos de responsabilidad extracontractual. En el artículo 1902 del Código Civil, ¿qué dice? Establece el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia. Aquí está obligado lo que es a reparar el daño causado. Por tanto, se produce, uno, una acción u omisión culpable o negligente. Dos, una lesión o daña a tercero. Tres, lo que es una lesión de causalidad entre esa conducta o daño. Bien,
Aquí también vamos a hablar lo que son causas. Tenemos responsabilidad por los hechos propios. Dentro de ello, como bien dice, cada quien es responsable de su propia conducta. También tenemos lo que es responsabilidad por hechos ajenos. En aquí se refiere a la responsabilidad de las personas de evitar que otras cometen hechos dañinos. Al respecto, aquí se basa en dos grupos por las cuales se deben ser responsables. El primero, aquí están los niños y los incapacitados. Ejemplo, los padres aquí son responsables de los actos de sus hijos. El segundo, están los daños causados por empleados y representantes. Tiene que ver con la selección aquí del personal y con la supervisión técnica o administrativo del mismo, o entre otros. Aquí también vamos a hablar, dentro de sus causas, lo que es la responsabilidad por obra de las cosas. Aquí se considera que si el daño fue causado por cosas u objetos, el dueño de ellos será responsable de las consecuencias. Como bien dice aquí, el dueño tiene que hacerse responsable de las consecuencias que ha traído o dejó el objeto. Bien, como bien dice aquí, todo profesional de enfermería debe tener en claro cuáles son las leyes y los alcances de esas leyes que regulan su accionar para evitar consecuencias favorables. Muchas gracias, doctor. Eso sería todo.